Muy buenas noches, estimados estudiantes de la asignatura Preparación y Evaluación de Proyectos. Nuevamente es un placer tenerlos en clase. Y bueno, estamos ya contra el tiempo, porque la verdad no sé si la siguiente semana vamos a poder pasar clase, porque fíjense, ya estamos concluyendo ya el semestre y todavía tenemos, por eso que el tema de hoy lo vamos a ver rápidamente. Vamos a hacer las profundizaciones necesarias en los lugares que sean precisos. Debo comentarles de que estamos justamente estudiando el penúltimo capítulo, ¿no? Bueno, del programa que tenemos. Ya saben ustedes que el tema correspondiente al estudio ambiental, o sea, no es una atribución propia del programa, ¿cierto? Entonces, vamos a concluir en el estudio financiero económico, que es lo que más me interesa, y además donde tienen dificultad. Si fuera posible hoy, en la noche, vamos a tratar de concluir con la parte de organización más. Para recordarles un poquito, estamos en el tercer capítulo del estudio técnico. El primero que hemos estudiado es localización o emplazamiento. El segundo es el tema de tamaño o dimensionamiento, que lo hemos estudiado, pero con mucho detalle. Al finalizar la clase anterior, habíamos ingresado a estudiar la ingeniería del proyecto. Y habíamos dicho que la ingeniería del proyecto es el know-how, es el cómo hacer, cómo se va a producir el servicio. Esa es la parte donde entra la especialidad. Y les había comentado además, y eso vale mucho el especificar lo siguiente, de que voy a darles un panorama general como a toda ingeniería en general. No puedo reducirme exclusivamente al campo de la ingeniería de sistemas exactamente, porque estamos haciendo el tema general. Por eso la pregunta era, ¿el ingeniero de sistemas es un especialista o es un generalista? Entonces, esta es una discusión de profundidad filosófica, y además corresponde indicarme de que tienen que tener conocimiento amplio de esta temática para que se puedan ustedes unir a los grupos multidisciplinarios con los que van a trabajar. Ustedes saben, y eso les había comentado de un principio, si bien estamos estudiando y están haciendo sus pequeños proyectos de manera individual, pero en la práctica ya cuando se elaboran proyectos o tesas, son varios profesionales que ingresan. Entonces tienen que tener el conocimiento bien sólido de lo que es la asignatura en el campo, de la generalidad en el campo de la ingeniería. El primer punto que habíamos visto son ensayos e investigaciones. Habíamos indicado de que este es un tema muy importante, porque se necesitan conocer algunos parámetros, algunos factores de la materia prima y de los insumos principalmente. Entonces, para ello debemos acudir necesariamente a los centros de investigación, laboratorios, para conocer las características, ¿no?, de resistencia, de qué elementos están constituidos ciertas materias primas. Es decir, para tener un conocimiento un poco más profundo y poder además, sobre la base de esta información, poder diseñar el equipamiento, diseñar los procesos. Bien, esto ya habíamos discutido bastante en la clase anterior, creo que solamente merece la pena el poder solamente mencionar nada más. Hoy tenemos que ver el diagrama del proceso de producción, ¿sí? Entonces habíamos quedado en este punto y les había dicho que necesitamos que estén completamente frescos para ver estos diagramas. Son varios diagramas que vamos a ver que debe llevar un proyecto. Es muy probable que algunos proyectos no requieran, ¿no?,
pero en su generalidad van a ver la necesidad. Entonces, en este diagrama de proceso de producción se especifican, o sea, cómo se mueve, ¿no?, la materia prima en su transformación. Puede ser másica o energética. ¿Y cuál es la disposición, ¿no?, de estas maquinarias en función del proceso que se vaya efectuando? Entonces, para no teorizar más, directamente vayamos a ver este diagrama del proceso de producción de leche, yogur y queso, que es el ejemplo que tengo, pero que en realidad puede servir, nos sirve para tener una idea, ¿sí?, de lo que es el diagrama del proceso de producción que estamos viendo. Lo que voy a hacer es disminuir un poquitito más, ¿sí?, para que se pueda ver todo. Si podemos un poquitito más, ahí está. Ahí está, voy a desaparecer un momentito de la pantalla para que ustedes tengan la visión completa de este diagrama de proceso de producción. En este diagrama de proceso de producción, como verán ustedes, no sé si podemos, no está acá, pero les voy a indicar los colores, ¿no? Aproximadamente un diagrama de proceso de producción tiene que tener esas características. Es un diagrama completo. Simplemente el ejemplo sirve para ver la continuidad y cómo deben disponerse los equipos. Cada uno de estos equipos, como verán acá, por ejemplo, aquí dice tanque de refrigeración, aquí filtro, sacheteador de líquidos, envasador de líquidos, endulcorantes y saborizantes a el intercambiador y enfriador. Aquí entran los fermentos, homogenizador, compresora, caldero. Como ustedes verán, una serie de elementos que los vamos a ir viendo muy rápidamente. Aquí el producto sí es la producción de leche pasteurizada, sacheteada, pasteurizada UHT o simplemente pasteurizada, y cómo sale del proceso la leche. Entonces, este diagrama es una forma, ¿sí?, de las muchas que podrían haber, de especificar el proceso de producción de la leche, yogur y queso. Veamos muy rápidamente, ¿sí? ¿Dónde tiene que haber un lugar por donde tiene que entrar la leche? ¿Por dónde? Por aquí entra la leche cruda, hay una flechita, y está entrando un tanque de recepción. Ahora, estos elementos que ven acá, mecánicos o pueden ser dinámicos o estáticos, etcétera, simplemente nos están mostrando la figura, porque si queremos ver en este diagrama en una escala específica, realmente tenía que ser un documento demasiado grande. Entonces, este diagrama del proceso de producción evita que ellos simplemente son perfiles nada más, ¿no? Son simplemente perfiles de lo que se quiere lograr. Por ejemplo, en este momentito voy a ver si puedo mejorar esta figurita. Y esto como, mire, he logrado mejorar, pero miren, me he pasado, ¿no? Me he pasado. Volveré nomás acá. 1, 2, 3, 4. Ahí sí te lo dejaré. A ver, un poquito más, veré si puedo mejorar la figurita. Y ahí sí, total como estaba, no se puede mejorar la figura. Bien. Entonces, como ustedes habrán podido ver, ¿sí?, este diagrama es simplemente un poco de gráfico. Ustedes seguramente en su preparación como ingenieros de sistemas han debido manejar algunos paquetes para hacer gráficos. Utilícenlos y por supuesto que sirve. Fíjense, primero veamos esto, cómo va a ser el recorrido, ¿sí?, muy rápidamente. Por aquí entra la leche cruda, el tanque de recepción, aquí hay un filtro, un primer filtro. Y luego se bombea, estos circuitos significan bombas, electrobombas, bombea la leche, ¿sí?, a través de un filtro tubular y pasa a un tanque de refrigeración. Aquí en el tanque de refrigeración se refrigera la leche hasta entre 3 y 4 grados centígrados y luego pasa a un tanque auxiliar a través del bombeo, ¿no?, por una electrobomba, y luego del tanque auxiliar también se bombea al pasteurizador la leche. Del pasteurizador sale la leche, ¿sí?, ya pasteurizada, y va a pasar al homogenizador.
El homogenizador es son una especie de émbolos donde se rompen las partículas de la leche y se vuelve la leche blanquita, tal como la consumimos cuando compramos un sachet de leche, ¿verdad? Bien. Pero a su parte también, aquí hay una válvula, ¿sí? La leche antes de entrar al homogenizador pasa a la descremadora, que es una centrifugadora, donde lo que se quiere obtener es la nata. ¿Y para qué queremos la nata? Entonces veamos la línea verde. La línea verde, ¿dónde nos va a llevar? Vamos a ver hasta dónde. Hasta, dice, hasta sigue la línea verde, a la prensa para hacer quesos, ¿de acuerdo? Para hacer quesos. Pero y el otro, después de pasar a la homogenizadora, que está viniendo por acá, sí, va a pasar, dice, a un tanque de reserva donde se introducen endulcorantes y saborizantes. Muy bien, y de acá va a pasar, una vez que se han puesto estos, van a pasar directamente a la sachetadora de líquidos, y de aquí salen en sachet los que queremos hacia allá. Aquí hay una línea también de yogurt, y la línea de yogurt, ¿dónde empieza la línea de yogurt? La línea de yogurt empieza acá. Aquí hay una válvula, y por aquí pasa a un tanque, en este tanque es doble chaqueta, aquí no pude hacerles notar la doble chaqueta, ¿sí? Es decir, aquí se calienta y a 54 grados centígrados se produce la fermentación de las bacterias que producen el yogur. Posteriormente, sí, entra a un intercambiador enfriador y de aquí es bombeada a un tanque y donde se introducen endulcorantes y saborizantes y de aquí sale ya el yogur saborizado a la envasadora de líquidos. Hay otros, aquí en el lado derecho, ustedes verán, hay varios equipos que no corresponden siempre a la transformación de la materia prima. En realidad, esto tendría que ser la maquinaria, ¿no? Y esto tendrían que ser los equipos complementarios. Evidentemente, no funcionan esta maquinaria si no tienen apoyo de estos equipos complementarios. Veamos. Miren, aquí hay una planta de tratamiento de agua. Y esa planta de tratamiento de agua que estoy mostrándoles acá va a ser de que el grado, ¿sí?, de dureza del agua se baje. Y eso para que no las partículas de carbonato de calcio, el carbonato de magnesio, no se queden en las paredes de los tubos del equipo enfriador o de lo que es más importante en este caldero de acá. Ahora, este equipo enfriador, ¿qué hace? El equipo enfriador manda agua fría. Ahí están sus líneas de transporte al pasteurizador, porque en el pasteurizador se necesita agua fría también, prácticamente a 1 o 2 grados centígrados, porque después del impacto de subir la temperatura hasta los 100, un poco más de los 100 grados, inmediatamente tiene que bajarse hasta una temperatura en lo posible de 10 grados, 8 grados. Entonces, para eso necesito agua fría. Pero también se manda, ¿sí?, del equipo enfriador, se manda agua fría a este intercambiador, ¿sí?, para después de que sale el yogur de este proceso. Bien, del caldero ustedes estarán viendo, sale una línea roja que significa vapor. El caldero manda vapor. ¿Dónde manda vapor? Al pasteurizador. Manda vapor al tanque de preparado de la cuajada para hacer quesos. Manda también a la prensa, sí, a la prensa de la leche para hacer los quesos, sí, y también manda, sí, al SIP de limpieza. Y aquí hay una compresora, y es una línea más delgadita. ¿Qué manda la compresora? Manda aire comprimido al homogenizador, pero también debe mandar aire comprimido a otros equipos más. Y aquí creo que no se está viendo, solamente manda al homogenizador, que son una especie de émbolos donde hacen el rompimiento de las partículas de la leche. Bien, yo creo que con esta información ustedes podrán ver, hay que ver, se ve absolutamente todo el proceso. Ahora, particularmente, ¿en qué nos beneficia como ingenieros de sistemas?
Lo importante es tener este diagrama que están viendo acá. Tratar de ir un poquito más allá. Ahí, cito, para que vean. ¿Para qué nos sirve, o sea, desde el punto de vista ya de la aplicación de la ingeniería de sistemas? Para colocar los sistemas de control. En realidad, ¿cuántas personas deberían manejar una planta? O sea, deberían entrar, de este tipo deberían entrar pocas personas porque para evitar el riesgo de contaminación. Imagínense si por alguna circunstancia un virus, si el coronavirus entrara a ese tanque de fermentación acá. Imagínense el tremendo problema de salud pública que tendríamos. Entonces, desde el momento de ingreso a este tipo de plantas, deben utilizarse cofias, que son las gorritas, guantes de goma, botas de goma, mandil blanco, y además se tiene que tener una esterilización antes de ingresar a la planta. Entonces, mientras menos personas ingresen a la planta, nosotros podemos hacer un sistema de control de esta planta. Entonces, fíjense un tema de tesis. Elaborar un sistema de control, ¿sí? Que podría ser automático, pero monitoreado desde un centro de control. Es decir, se ha completado, por decirles, se ha llenado el tanque auxiliar, ¿sí? Se ha llegado al tanque auxiliar y ha llegado al límite y sigue entrando leche, entonces necesito bombear. Entonces, cuando llegue a ese punto, ¿sí? Tengo que tener un control automático que me permita, o sea, me permite automáticamente accionar esta bomba y para que pase al pasteurizador. O en su defecto, ¿no? Cuando el pasteurizador no está recibiendo carga, la leche, entonces automáticamente debe mandar un mensaje y cerrar esta válvula. Entonces, fíjense el contenido el interés técnico que tiene que haber para el ingeniero y para el ingeniero de sistemas. Hacer un sistema de monitoreo semiautomático del proceso de producción de la leche. Quiero que vean ustedes desde esa perspectiva. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Bien. Estoy esperando que entren más de sus compañeros porque miren, he quedado realmente sorprendido, ¿sí? Al revisar los exámenes. Sí, todos los que todos los exámenes que he revisado, que no era una cosa muy difícil, hay notas que van desde el 96, ¿sí? Hasta el 51. Hay una persona que tiene 50, bueno, es obviamente 51, pero son 15 del total de la asignatura, que somos 37 personas. Entonces, la manera de poder colaborar, no es mi afán el aplazarle, sino que este examen que se ha dado es justamente ya son puntos, ¿sí? Que les van a permitir seguir por el camino para poder elaborar un proyecto. Ya les dije, fíjense, solamente todo el semestre nos hemos pasado explicando las distintas variaciones que tiene un proyecto de factibilidad técnico-económico, que les estoy dando a ustedes con el mayor cariño posible y además que les estoy mandando el texto, ¿sí? Para que puedan estudiar. Entonces, las personas que se han dado la molestia, ¿sí? De elaborar el examen, se han dado cuenta y se han orientado. Y eso ya les sirve como orientación. El contenido es tan grande que no me puedo permitir exigirse a ustedes que presenten un proyecto de factibilidad técnico-económico, ¿no? Con todo lo rimbombante. En lo que va a acabar, si sigo ese camino, es de que me presenten proyectos que encuentren por aquí, por allá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que ustedes están haciendo ya siguen nomás ese camino. Entonces la invitación es a todas las señoritas y jóvenes que no hayan podido elaborar este examen. Me lo elaboren ese examen y me manden a la plataforma el día miércoles, ¿sí? El día miércoles voy a abrir la plataforma desde la mañana para que me puedan pasar. Si es un examen que no dura mucho tiempo, entonces, ¿cómo no van a poder hacer? Fíjense, es que no han estudiado o definitivamente entran a clase, se conectan y empiezan a tejer, a hacer otras actividades y no siguen el rumbo de la clase. De todos modos, ¿qué oportunidad más que esta que les estoy otorgando, señores y señoritas? Bien, continuamos.
Todo lo que acabo de les he explicado y cuyo trasfondo es fíjense, es un tema de tesis para el ingeniero de sistemas, es la preparación del diagrama de flujo del proceso. Y este diagrama de flujo del proceso tiene básicamente estos 5 símbolos que se encuentran en la primera columna de la derecha. El primero de ellos se llama operación, y voy a agrandar un poquito el cuadro porque está muy pequeñito. Aquí está. Ahora estamos en mejores posibilidades de poder ver esto acá. Esta simbología es universal, atención. Evidentemente lo he tomado del libro y lo he copiado, y por eso dice aquí, tomado del libro de Ingeniería Industrial de Benjamin Nibel, ¿sí? Que es uno de los clásicos de la ingeniería industrial y sobre todo de la ingeniería de métodos, que me imagino que también ustedes lo han estudiado. Fíjense, en la primera columna está la simbología siguiente. La primera es operación, la siguiente es transporte, la siguiente es almacenamiento, que es un triángulo cuyo vértice se encuentra hacia abajo, una D, que es la demora, y un cuadradito que es el símbolo de la inspección. Entonces, la operación, como clavar, mezclar, taladrar, una operación, algo que está haciendo. Transporte, ¿no? Hacer el transporte, puede ser por carril, transporte por carrito o una persona transportando. Almacenamiento en tanques, almacenamiento en almacenes y en archivos, ¿no? Aquí para archivos también. Este almacenamiento utilizamos también, es un símbolo que se utiliza en los diagramas de flujo. Entonces dice almacenamiento en base de datos, ¿no? Las demoras que se producen en todo el proceso, ¿no? Puede ser una demora esperando que concluya la operación anterior, es una demora. Y finalmente, la inspección, ¿sí? Que se refiere al control de calidad, sobre todo de lo que está pasando, y además del proceso productivo. Lo que acabo de indicarles está pues acá está todo especificado. Ahora bien, voy a explicarles el diagrama de flujo de la producción de leche saborizada. Este es el lenguaje técnico que utilizamos en el campo de la ingeniería en general, ¿cierto? Es un diagrama de flujo, evidentemente, pero se llama diagrama de flujo del proceso de producción. ¿Por qué del flujo del proceso de producción? Porque lo que les he explicado ahora, aquí se explica de una manera técnica. Vamos a ver simplemente el diagrama de flujo para producción de leche saborizada. Recepción de la leche. Control de calidad de la leche. Aquí es control de calidad, fíjense. Y aquí hay una simbología doble, que es operación y al mismo tiempo es transporte. ¿Por qué razón? Porque se está filtrando la leche, pero al mismo tiempo se está transportando la leche por ese lugar. Aquí, por ejemplo, dice el refrigerador de la leche. Es una operación, pero fíjense, es una operación de almacenamiento, una operación combinada. ¿Por qué? Porque se ha almacenado en un tanque, pero al mismo tiempo que se ha almacenado, está entrando un flujo de agua fría que va a bajar seguramente hasta los 3, 4 grados centígrados la leche que va a estar en guarda. Posteriormente hay un transporte a pasteurizado. El pasteurizado es una operación, ¿sí? Luego, después de haberse pasteurizado, se transporta a la descremadora. El descremado es una operación porque se utiliza aquí maquinaria. Luego pasa el transporte homogenizador. Ya les dije, el homogenizador es esa máquina que trabaja así con unos émbolos para romper las moléculas y para que la leche vuelva blanquita. Tiene las mismas características, pero de la leche que está entrando, que también es blanca, aquí se vuelve súper blanca y toma la textura con la que nos servimos en la casa. Luego viene transporte a tanque desaborizado. Y en el momento que está entrando al almacenamiento de endulcorado y saborizado, están entrando endulcorantes y saborizantes por el lado izquierdo. Y por el lado derecho son las pérdidas. Aquí hay un transporte envasadora, luego hay una operación de envasado, una operación de transporte a salas refrigerada y finalmente almacenamiento en cámara fría. ¿De acuerdo? Bien.
Este es el diagrama de flujo del proceso de producción. Se combinan simplemente 5 elementos y lo que les dije, les expresé el movimiento, ¿sí?, que se hace en el diagrama del proceso de producción. Con el diagrama de flujo de proceso es de que se explica, pero técnicamente ya con esta simbología que tienen que hacerla. Y es de uso universal. Así que no es uso exclusivamente de la ingeniería industrial, ni tampoco de la ingeniería de sistemas. Este tipo de flujo se realiza en todas las especialidades de la ingeniería. Bien. Pero resulta de que cada uno de estos elementos que hemos tratado en el diagrama de flujo de proceso, sí, ahora tiene que tener necesariamente una explicación. Y aquí dice, adjunto al diagrama de flujo del proceso, dice, se realiza la descripción de cada una de estas acciones. A continuación se muestra el detalle. ¿Se acuerdan? Dice, la primera operación es recolección y transporte. Y aquí viene la explicación. Miren, voy a leerles así rápidamente. Dice, la leche es transportada en un automotor desde el sitio de acopio de cada comunidad. La leche ordeñada, que se recibe en los cubos a una temperatura de 37 grados centígrados, se constituye en variable térmica apropiada para constituirse en caldo de cultivo para el desarrollo exponencial de todo tipo de bacterias que se encuentran en el lugar de ordeño. Suelos, estiércol, utensilios, etc. Consiguientemente, se debe proceder a un rápido enfriamiento entre 3 a 4 grados centígrados para inhibir el desarrollo de los microorganismos y obtener un producto de buena calidad microbiológica. Por ello, dice, el recojo debe tener circuitos adecuados para evitar la proliferación bacteriana en tiempos largos de recorrido. Ahora, lo que yo no trato de enseñarles es el proceso de producción de la leche. Simplemente estamos utilizando como ejemplo. Pero ustedes ya habrán podido pensar, ¿sí?, imaginarse en su poderoso pensamiento de que esto se puede hacer también con temas exclusivamente desde el campo de la ingeniería de sistemas, como lo estoy indicando, ¿no? Se han indicado. Y además que tienen que hacer esto. Si están haciendo su tesis, si están haciendo para una planta industrial, por decirles el diseño de un comando de control de los procesos de producción que evidentemente existen. Ustedes han debido ver en las películas, han visitado fábricas, donde existe un centro, un mando de control único, donde están inspirados por foquitos, medidores, etc. Entonces, cuando hay una dificultad en un proceso, inmediatamente un foquito rojito empieza a encenderse, a titilar, etc., ¿no? Justamente quienes elaboran eso son los ingenieros de sistemas, los que hacen esas conexiones, los cables con sensores, etc., ¿no? Entonces, fíjense que esta es una temática grande, es un área gigante. Aquí me imagino que ustedes deben hacer lo mismo en la asignatura de simulación o en la asignatura de control automático, ¿no? Entonces, esto es lo que simplemente les estoy indicando nada más. Vamos a continuar. Aquí en recepción de leche, dice, los recipientes son descargados a un tanque de recepción de acero inoxidable, inox 304 de 250 litros de carga, que en la parte superior tiene un tamiz de acero inoxidable para evitar el ingreso de elementos sólidos como hojas, tallos, etcétera, que pudiera contener la leche al vaciarse. Se recomienda realizar la operación de una manera suave para evitar que la leche absorba aire y se forme espuma, que determina errores volumétricos en la medición y pérdida de eficacia en la pasteurización. Los tratamientos mecánicos, como son el bombeo y agitación, a la que es sometida la leche en posteriores operaciones, incorporan aún más aire formando espuma y fraccionando la materia grasa, perjudicando la calidad de la misma. Bien, entonces, simplemente eso nada más, a ver, tal vez algunos otros elementos. Cada una de estas explicaciones corresponde a uno de estos elementos. Digamos, aquí está, miren, en esta parte. Recepción de la leche, ¿no? Después tendría que venir control de calidad de la leche. Entonces veamos ese control de calidad de la leche. Vamos a leer y con eso es más suficiente. Ustedes ya se han dado cuenta. Y además que ese texto ya les he enviado hace unos momentos atrás, justamente con el objetivo de
de que consideren ya o puedan puedan haberlo impreso y con eso ustedes seguir la clase. Antes no lo he podido hacer porque estaba en la Asamblea General de Docentes, ¿no? Las muestras, se dice aquí, control de la calidad del lote. Las muestras se toman del recipiente de acero inoxidable de la operación explicada en envases de vidrio limpios y son transportados al laboratorio de la planta para realizar las siguientes pruebas. Contenido de células, determinación de densidad de la leche, determinación del punto crioscópico, etcétera, etcétera, que ya son términos, sí, muy especiales de este proceso. Por eso les dije, no es el afán, ¿cierto?, de explicar todo este relato, que así debe hacerse en un proyecto de factibilidad, y se lo estoy entregando a ustedes con el mayor gusto para que ustedes puedan hacer seguimiento de lo que estamos viendo, ¿sí? Muy bien, ahora pasamos al layout. El layout, sí, es la ubicación, sí, de la maquinaria y del equipo en una planta arquitectónica, en un plano arquitectónico, pero aquí ya no es ya no están al libre albedrío como habíamos hecho en el diagrama de proceso de producción, sino que en este diagrama layout ya se especifican, ¿sí?, los equipos en función de las dimensiones que tienen reales, pero vistos de arriba hacia abajo, por eso visto en planta. Es como tendrían toda la planta lista y harían un corte y vieran desde arriba, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver en este gráfico 23, que estoy cambiando porque esto es para una plantita que tuve la oportunidad de implementarla en Mairana, en Santa Cruz, ¿sí? Esta es una fábrica de mermeladas y jugos de Mairana, ¿sí? Mairana está en los valles mesotérmicos de Santa Cruz, más o menos a unos 120 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a unos 20-25 kilómetros de la localidad de Samaipata, de las ruinas de Samaipata. Bien, veamos rápidamente. Fíjense, este es el plano arquitectónico, ¿sí? Tenemos las dimensiones, sí, tenemos, miren, son 20.95 metros y de ancho 9.015 de ancho. En él, aquí existe una pared y aquí existen dos puertas de cristal que cierran herméticamente a el ingreso. Después de que ingresa la materia prima por la balanza, ¿sí?, se cierran herméticamente para evitar que entren insectos. No se olviden que estamos ya en los valles mesotérmicos, ya hay mucho bicho, ¿no? Todas estas mesas clasificadoras, la homogenizadora de miel, la despulpadora, el pasteurizador, todos estos equipos están vistos de arriba y además están ubicados exactamente con las dimensiones donde están ubicados actualmente. Aquí hay un filtro, aquí hay un ozonizador, es una planta de tratamiento de agua, para que entre acá para los jugos, ¿sí? Todo jugo debe hacerse con agua ozonizada, dice, porque mejora la calidad del producto. Y aquí tenemos, ¿sí?, un lugar de equipamiento, ¿sí? Solamente el caldero está dentro de una sala y el resto de los equipos están solamente cubiertos con un techito de calamina, ¿no? Como no había en ese momento en Mairana, creo que ahora ya han instalado una planta criogenizadora de gas natural. En esa época no había y aquí había que trabajar con garrafas, ¿no? Con las garrafas normales que conocemos de 10 kilos, con eso, ¿para qué? Para que de aquí se mande, ¿sí?, la energía. De acá viene la garrafa, dice, vamos a ver ese verde. Línea de GLP de media pulgada, acero galvanizado que está viniendo por acá, hasta el caldero. Luego, el agua. El agua, dice, línea de agua potable de 3/4 PVC. Entonces, aquí es del tanque pulmón de agua potable, está entrando a los procesos para aquí al mejoramiento del agua, ¿sí? Y también está entrando agua al caldero. Una vez que este caldero está recibiendo el gas GLP de las garrafas, entonces se produce el vapor y el vapor es transportado
hacia hacia el resto de los equipamientos. Y de acá empiezan a haber algunos otros flujos más, como este naranja de acá, que es la línea de jugos, ¿sí? Tubería de 3/4, dice, ¿no? Es la línea de jugos. Y así sucesivamente. Entonces, este es el segundo diagrama, se llama layout, donde se tiene que presentar en un plano arquitectónico todo el equipamiento, ¿no? Y maquinaria, ¿sí? Y además las líneas que transportan la materia prima en proceso y además los energéticos que se precisan para llevar adelante este proceso de producción. Muy bien. Retorno entonces, ya me van a ver ahí, tenemos muy pocos minutos ya, pero vamos a seguir con esta explicación. Aquí tienen alguna otra explicación de lo que les he dicho y bueno, y ahora pasamos al siguiente diagrama, que es el diagrama de recorrido. Sobre la base del layout, ¿sí? Entonces ahora en el siguiente diagrama vamos a ver cómo recorre la materia prima y cómo recorren los productos en proceso, que es lo importante de detallar. Aquí vamos a ver acá, aquí tiene que estar. Este diagrama de recorrido en la planta de mermeladas. Aquí está. Vamos a ver antes de que concluya, tenemos todavía 2 minutitos, los voy a explicar. Bueno, ya están. Les estoy explicando con lujo de detalles. La intención no es de que ustedes se vuelvan ingenieros de procesos, sino que ustedes van a tener que automatizar pues estos procesos y necesitan conocer estos diagramas que son necesarios, ¿no? Fíjense, aquí está. Entra con la flecha verde, flujo de materia prima. Entonces entra la materia prima, entra la balanza, de la balanza entran a las mesas clasificadoras, de la mesa clasificadora entra al lavado, del lavado entra la despulpadora, de la despulpadora entra la materia prima al pasteurizador, y aquí se convierte ya en mermelada, ¿no? Esta línea naranja es la línea de mermeladas. Aquí está la línea de mermeladas de 3/4 de seno inoxidable. Y está entrando al equipo C, que es la envasadora de viscosos. Mientras que la D es la sachetadora y B es la bomba de pistón. Esto de acá. Tiene que haber una bomba de pistón porque como ya las mermeladas salen súper viscosas, entonces ya no se pueden utilizar más que bombas de pistón. Muy bien. Entonces, y acá están las flechitas, ¿no? Aquí están las flechitas. Fíjense que es la flecha, dice flujo de productos terminados. Están saliendo por acá, pasan a las selladoras y de ahí pasa la materia prima ya al almacén de productos. Por aquí estamos colocando el flujo de agua, ¿sí? Con una flechita. Y no estamos colocando más, aquí qué más está colocando una flechita para el agua que está entrando, es el agua ozonizada y filtrada que está entrando para la preparación de los jugos. Y en función de lo que se pueda, tienen que colocar las flechitas porque es un diagrama de recorrido, ¿sí? De la materia prima, de los productos en proceso y de los productos